Hola, Dios te bendiga, soy la pastora Juliana y bueno, vamos a ver hoy un tema muy especial que es conociendo a Dios como ese Padre, conocer a Dios como ese Padre poderoso en nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a mirar qué nos enseña la palabra el día de hoy y miremos qué dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 y 39. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Bueno, entonces aquí vemos que el Señor Jesús era un hombre convencido de lo que era su padre. Él estaba convencido quién era su padre en realidad, ¿cierto? Y ahí está nuestra verdadera fe. Cuando el cristiano está seguro de esa protección de su padre, de esa provisión de su padre, pues pocas cosas lo mueven. Su paz y su tranquilidad no se mueven. Mire, uno como cristiano muchas veces se desestabiliza por cualquier cosa, aún por cosas también siendo muy difíciles, nos desestabilizamos. Pero cuando nosotros tenemos la seguridad de que estamos en las manos de nuestro Padre poderoso, nosotros no nos desestabilizamos. Ahí es donde vemos a mucho cristiano que cualquier cosa ya empieza a ponerse nervioso, se preocupa. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender este punto, y es que nosotros no estamos para ponernos así. Nosotros, en realidad, nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Llena de fe. Nuestra actitud debe ser estar firme, saber que Dios va a responder por nosotros, saber que Dios es el que nos va a sostener, saber que Dios es el que nos va a ayudar, no dejarnos desestabilizar nuestra paz y nuestra tranquilidad y que se dañe la paz y la tranquilidad que desde el día en que conocimos de Cristo muchos la han dejado y la han perdido, ¿verdad? Entonces vemos que muchas veces vienen situaciones a nuestra vida como cristianos y empezamos a tambalear. ¿Cómo hace tambalear? Que muchas veces empezamos como que no tenemos muy claro todavía. Es como si nuestra alma no tuviera muy claro quién es nuestro Padre. Entonces empezamos a dudar, nos cuesta creer, nos cuesta, si viene la situación, saber que estoy firme porque sé quién es mi Padre, sé quién es el que me va a proveer, sé quién es el que me va a ayudar, sé quién es el que me sostiene, el que está de mi lado. Cuando yo y mi alma, ¿verdad? Mi alma tiene claro eso. Yo no tambaleo, yo no me la paso preocupado, angustiado, no me la paso pensando y ahora qué voy a hacer, no me la paso diciendo y entonces ahora qué no, porque sé que mi alma está segura, porque sé que mi alma sabe quién es mi Padre, sabe quién es el que me va a proveer, amén. Entonces, la Biblia dice que Jesús empezó a entristecerse, como vimos acá en Mateo 26. Jesús empezó a entristecer, Jesús empezó a angustiar, Jesús ya quería morirse. Y este es uno de los síntomas que muchas veces vemos más en el creyente o vemos más en las personas. El sentir de pronto que no tiene esperanza, sentirse de pronto desesperado, ¿cierto? Sentirse de pronto que algo feo va a venir. Asimismo le pasó al Señor Jesús. Era una crisis nerviosa lo que el Señor Jesús tenía. Por eso Él es el experto en restaurar nuestra vida. ¿Sí? Esas crisis nerviosas que muchas veces vienen a nosotros o esas depresiones, el Señor todo lo vivió, Él es el experto porque Él también todo lo pasó. El Señor Jesús sintió todo lo que el ser humano ha sentido, todo lo que es angustia, es esperanza, abandonado,
se sintió que no podía más, tenía depresiones, nerviosas. El Señor Jesús vivió todo, el rechazo también lo pasó el Señor Jesús. Y ahí es donde nos vamos entendiendo que solamente el Señor Jesús nos puede sanar. No existe nada ni nadie que nos pueda sanar. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede llegar a nuestra alma y sanar nuestra alma. Llegar allá donde nadie puede llegar, al alma nadie puede llegar. Solamente el que la creó, solamente el Señor Jesús puede entrar a nuestra alma, a nuestro corazón y poder restaurar, poder ir en ese cambio de transformación y llevar nuestra vida a aquella transformación. Entonces, ¿qué pasa acá con el Señor Jesús en Mateo? Él no quería enfrentar. Por eso Él dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Y Él no quería enfrentar el momento de qué. El momento de esa situación donde se iba a enfrentar el Señor Jesús a tenerse que separar de su Padre, a tenerse que separar por el pecado de su padre. Eso era lo que él no quería experimentar. Y él no quería eso, ¿cierto? Pero le tocaba. ¿A causa de qué? Del pecado. Le tocaba vivir la separación de su padre, le tocaba separarse por el pecado de la humanidad, ¿cierto? Y ese es el estado más horrible, ¿verdad? Para el ser humano, la separación de su padre terrenal. ¿Por qué? Porque vemos muchas veces, mire, le voy a colocar el ejemplo, los niños pequeños, cuando la mamá se separa del papá, el niño sufre una cantidad de situaciones y empezamos a ver que en ese transcurso de esa separación, el niño empieza que con vómitos, el niño empieza que con fiebres altas, el niño empieza a sentir de pronto ansiedad. ¿Por qué? Porque él está pasando que esa separación física con su padre, entonces esa separación que él está viviendo no lo puede manifestar porque es un niño, pero su cuerpo sí, entonces empiezan fiebres altas y empiezan vómitos, ¿cierto? Y eso produce ¿qué? ¿Qué produce en el alma de un ser humano cuando está separado de su padre terrenal? Desolación, desamparo, produce un alma abandonada. Esa alma dice, no, es que mi papá me dejó, mi papá no está conmigo, no está a mi cuidado, ¿cierto? Entonces Jesús tuvo que recibir todo el pecado del mundo y saber lo que era sentirse destituido de la gloria de Dios. Jesús vivió la destitución, ¿cierto? De la gloria de Dios. Él sintió, él vivió eso. Por eso Él es el experto en restaurar nuestros corazones cuando hemos pasado de pronto esa separación de nuestro Padre desde muy pequeños. Se puede decir que el 80, el 90% o el 80% de todos los seres humanos hemos vivido esa separación, hemos vivido ese abandono de nuestro Padre. Y es ahí donde el Señor viene a restaurar nuestro corazón, porque esto trae grandes consecuencias a nuestra vida. Trae grandes consecuencias de sentirnos destituidos, de sentirnos solos, de sentirnos que no tenemos quien nos proteja, ¿cierto? Ahora miremos la palabra en Mateo 27, capítulo 46. Mateo 27, 46. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que aquí el Señor, ¿qué pasaba con él? El Señor ya aquí había recibido nuestro pecado. Justo en este versículo, en Mateo 27, 46, el Señor ya había recibido nuestro pecado. Aquí ya había sucedido la separación de entre el Padre y Jesús, ¿cierto? Ya Él se había enfrentado como pecador a la muerte, siendo que santo, ¿cierto? Pero se tenía que enfrentar a la muerte, al pago del pecado por la humanidad. Entonces, ¿qué sintió? ¿Qué sintió Jesús? Jesús sintió desamparo, Jesús sintió abandono, ¿sí? Y así hay mucho creyente, no ha podido recibir la revelación de Dios como ese Padre. ¿Por qué? Por el desamparo. ¿El desamparo qué es? El desamparo es un sentimiento de desprotección, es la sensación de no tener a alguien quien me cuide. Ese es el desamparo.
Es esa sensación de sentirme es que no tengo nadie que me cuide, yo no tengo a nadie quien esté pendiente de mí, yo no tengo a nadie quien me ayude, no tengo el sustento, me siento como que no tengo derecho, ¿cierto? Y nuestra alma se siente de esa manera, ¿sí? Ese es el estado más lamentable de un ser humano. ¿Por qué? Porque se siente destituido de todo, se siente como que yo no tengo valor, como quien dice, yo no tengo quien esté a mi cuidado, quien quiera cuidarme, quien quiera estar pendiente de mí, como que dice yo no le intereso a nadie, ¿cierto? El alma se siente así, el alma dice es que yo no le intereso a nadie, es que yo no tengo un papá que esté a mi cuidado, que esté pendiente de mí, que mire que no, cuando cumplo años, que si estoy bien, que si estoy mal, no, ¿cierto? No está allí. Entonces el alma se siente así por eso, porque se siente sin ese padre, sin ese papá. Y esto es lo que le pasa a muchos cristianos, ¿cierto? Y ahí es donde se debe trabajar para solucionar. Se debe trabajar en esta área. ¿Por qué, pastora? Es necesario que trabajemos en el área de nuestro Padre terrenal, ¿sí? Nuestra alma tiene que ser sana de lo que un día de pronto pasó con nuestro Padre desde muy pequeños. La paternidad es una de las áreas más importantes en nosotros como hijos de Dios. Si no la trabajamos, no vamos a poder tener libertad en ningún área. ¿Por qué? Porque no vamos a poder tomar a Dios como ese papá que nos ayuda, como ese papá que nos bendice, como ese papá que está pendiente de nosotros, como ese papá que nos forma, como ese papá que nos va a proveer, como ese papá que nos va a dar, nos va a enseñar autoridad también. Amén. Entonces, muchas veces, ¿qué dice un niño? Un niño pequeño. Un niño pequeño, póngale usted 5 años. Un niño pequeño le dice a su papá, es que si usted le dice a una persona, es que si usted me hace algo o usted me dice algo, yo le digo a mi papá o yo le digo a mi mamá, ¿cierto? Él está confiado, ese niño pequeño de 5 años está confiado, él sabe que tiene un papá que lo va a defender, él sabe que tiene una mamá que está pendiente de él, ¿cierto? Y ese es el tesoro más grande de nuestra vida cristiana. Usted tiene que entender, amados, que el poder saber, el poder entender, ¿cierto? Que Dios es nuestro Padre Celestial y que nos va a proteger, que nos va a guardar, ¿verdad? Que nada nos va a pasar, nada nos va a suceder. Con Él estoy seguro, ¿sí? Él me protege. Mire que es bonito lo que decíamos en la anterior enseñanza de la que continuamos hoy. Es bonito ver cómo Dios dice en su palabra en el Salmo que mientras nosotros dormimos, Él no duerme porque Él nos cuida, ¿cierto? Él cuida de nuestro dormir. Hasta de eso el Señor se percata en nuestra vida de cuidarnos. Amén. Entonces Dios está interesado en que tú y yo creamos en nuestro Padre, ¿cierto? En nuestro Padre Celestial. Que no nos va a faltar nada, que nada nos va a pasar, que nada va a ocurrir si no es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces la vida del cristiano no va a ser segura hasta que no se le revele Dios como ese Padre, ¿cierto? Y nuestra vida cristiana no es plena hasta que no entendamos que Dios es nuestro Padre, que Él nos provee, que Él nos responde, ¿verdad? Que aunque tal vez no hayamos tenido un Padre terrenal responsable, pues Él va a estar allí para nosotros, Señor, que el Señor va a estar ahí, que Él nos va a proveer, que el Señor nos va a sustentar, que Él nos va a ayudar, que Él es el que va a traer todas las cosas a nuestra vida. Y es ahí donde nosotros vamos entendiendo y nuestra alma se va formando de acuerdo a eso y nuestra alma va entendiendo que tiene un Padre que la va a bendecir, que tiene un Padre que la protege, que tiene un Padre que le da provisión. Amén. Entonces Él nos enseña, Él nos instruye y Él nos capacita, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros podemos estar tranquilos de que no vamos a tener temor. No va a haber temor en nosotros y vamos a estar confiados en Él. Y ahora tenemos a alguien que nos rescató de las tinieblas, que se comprometió a sacarnos adelante en nuestra vida, ¿cierto? La revelación de que nadie me podrá hacer daño, ¿cierto? Porque Él es mi Padre Celestial. Él no lo va a permitir, ¿verdad? Él es mi protector, Él es el que sabe qué va a pasar mañana, Él es el que sabe qué va a suceder el día de hoy, ¿cierto? Y todo es así.
Él sabrá el bienestar que tiene para mi vida, ¿sí? Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Él es el que Él es el que sabe qué va a suceder el día de mañana, ¿cierto? Y entonces nosotros no sabemos, nosotros como creyentes pues no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿cierto? Pero entonces es ahí donde nosotros vamos a ir teniendo cada día una comunión con el Espíritu Santo poderosa. Es ahí donde nosotros, ¿verdad? Tenemos esa relación con el Padre, una relación donde tiene que ser cada día más estrecha. Nuestra relación con el Señor tiene que ser cada día más allí unidos a Él, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros le preguntamos al Señor en nuestra relación con Él. Señor, mañana qué va a pasar, mañana qué va a suceder, ¿cierto? Y Él nos va a dar la certeza en nuestro corazón, ¿verdad? Y nos va a llevar a creer que todo lo que pase sea para nuestro bienestar. Él no es un padre que quiere arruinarte, Él no es un padre que quiere dañarte. Y tienes que entender esto y tu alma tiene que entender esto. Él no vino para destruirte, Él no vino para causarte dolor, Él no vino para pisarte, ¿sí? Porque eso es lo que mucho cristiano dice, es que yo conocí de Cristo, es porque me las va a cobrar. Me va a cobrar todo lo que yo hice en el mundo y me lo va a cobrar acá, y resulta que ese no es nuestro Padre Celestial. Y ahí es donde nosotros vamos conociendo a ese Padre en esa relación, en esa comunión. Es necesario pasar tiempo con Dios, ¿verdad? Invertir más tiempo con el Señor en oración, a solas con el Señor. Usted tiene que, mis amados hermanos, invertir tiempo en Él. Usted tiene que separar tiempo con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y cuando viene esa convicción a nuestro corazón es porque Él nos habla. Mire, ¿cómo sabe usted que Dios le habla? ¿Cómo sabe usted en su intimidad, en su comunión, en su coinonía con el Señor, en su unidad con el Espíritu Santo, que Él le habló? ¿Cómo sabe usted? Porque Él le confirma a usted, Él le da en su alma. Quiero que me preste mucha atención. Él le da esa convicción a su alma, esa convicción de que usted está seguro de que lo que ya le preguntó, ¿cómo sabe que esa respuesta eso no es? Si usted va a tomar una decisión, porque usted tiene una convicción, usted está firme, usted sabe que lo que le preguntó, esa respuesta, si lo que usted va a hacer, esa decisión, para usted eso es firme, esa decisión, esa es la respuesta que el Señor quería darle a usted. Mire, muchas veces uno se acuesta a dormir y uno en oración le ha preguntado cosas al Señor. Y al día siguiente usted se levanta y usted tiene la firmeza en su corazón. Póngame atención, en su corazón. Usted tiene una convicción de que eso que le preguntó al Señor en oración el día anterior o los días anteriores, usted está firme para tomar esa decisión. ¿Por qué está firme para tomar la decisión? Porque ahí fue donde el Señor te habló y te dio la convicción de lo que tenías que hacer. Amén. Entonces, muchas veces vemos las falencias y las debilidades y siempre esto es por una mala función de la figura paterna en nuestra vida. Toda falencia, toda debilidad que nosotros tengamos es por la mala función de nuestro Padre terrenal, de esa figura de nuestro Padre terrenal, ¿cierto? Y tal vez de esa manera el Padre fue tal vez perverso, fue tal vez pervertido, fue malo, ¿verdad? Hace que ese hijo, esos hijos, pues también salgan parecidos o tal vez iguales. Mire, le voy a colocar el siguiente ejemplo. Un hombre que se muere deja a sus hijos muy pequeños, ¿cierto? Esos hijos pequeños, pues no pudieron ver a su papá. Ellos estaban muy pequeños, tenían por ahí 2, 3 años. Estaban muy pequeños, pero más adelante de la vida de estos chicos, cuando ya van creciendo y se van desarrollando, ellos se les va viendo el mismo resabio de su padre, se les va viendo las mismas características y personalidad de su padre terrenal, ¿cierto? Pero entonces aquí viene la pregunta, pues ¿quién les enseñó? ¿Ellos cómo aprendieron? ¿Cierto? Pues sencillamente este padre lo afectó con sus genes, con su herencia, con su genética. Por eso el padre cristiano que no ora desatando a sus hijos de esa herencia humana, ¿verdad? Que no la cancela en el nombre de Jesús, esa herencia humana de pecado va a continuar en sus hijos, ¿cierto?
Si no ha entendido esa función, pues le toca ahora ejercer esto sobre sus hijos. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces vemos a familias que van a ser, son prosperadas, ¿cierto? Y entonces vemos a familias prosperadas y bendecidas, pero también vemos a familias que no están bendecidas. Vemos a familias en Cristo que no lo están y todo tiene una herencia genética. Es aquí donde lo de nuestros padres y nuestros ancestros de atrás es muy importante. Mire, un padre que muere pero sus hijos son iguales. ¿Por qué sus hijos pasan a ser iguales que su padre? Si no los vio, él no los vio crecer, su papá no estuvo allí para ellos. ¿Qué pasa con estos hijos? Porque estos hijos con lo mismo, porque heredaron lo que tiene su padre, son igual a su padre, ¿cierto? Entonces a veces encontramos familias donde los hijos son profesionales, ¿verdad? Pero el padre no, y al padre le va mal, y a los hijos les va mal. Ese padre conoce de Cristo, empieza a caminar con Cristo, a desatar a sus hijos de la maldición, ¿cierto? Y entonces lo que él también tiene por esos padres empieza a cancelar toda esa ruina, toda esa miseria, todo ese pecado. Automáticamente pues toda la familia empieza ¿qué? A ser levantada y a ser prosperada por el Señor. Entonces es importante esto, el reconocer la afectación que nosotros como padres podemos causar en nuestros hijos, la afectación que podemos traer a la vida de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces vemos que Dios se revela desde el Antiguo Testamento como un padre, pero nadie lo entendió así. Él se reveló como proveedor, él se reveló como protector, como alguien que amaba tan tremendo a la humanidad y que cuando ejercía su gobierno era necesario que alguien nos gobernara. O sea, aquí entendemos que nosotros tenemos que ser gobernados. Amén. Entonces, cuando a usted le haya ido mal, cuando usted le haya sido un mal administrador en su vida, cuando usted tal vez se casó, ¿cierto? Y usted de pronto fue mal administrador en su matrimonio, en su hogar. Aquí lo más importante es poder buscar ayuda. Es que usted no continúe con la misma herencia genética de su padre terrenal, sino que usted pueda buscar un mentor que lo ayude, ¿cierto? Un líder, un pastor, a alguien que lo ayude, a un padre espiritual que lo ayude, a alguien que esa persona a usted le pueda pedir cuentas. ¿Para qué, pastora? ¿Y por qué alguien me tiene que pedir a mí cuenta de lo mío, ¿cierto? Alguien que lo pueda corregir, que usted no siga con el mismo error. Mire, esa es una cultura y es difícil que alguien de pronto acepte esto. ¿Por qué? Porque es difícil por el orgullo que hay en el alma, ¿cierto? Es difícil que nosotros nos dejemos manejar en esta área y que nos vengan a ayudar y que nosotros tengamos que reconocer que no hemos sido buenos administradores. Entonces vemos que es necesario muchas veces, ¿cierto? Que cuando se ha fracasado, ¿cierto? Cuando se ha fracasado como administrador, entonces he tomado malas decisiones y siempre tal vez me he metido en deudas, etcétera, etcétera, pues necesito a alguien que me ayude a formarme, necesito a alguien, mire, en el pueblo de Israel, y esto es algo muy importante, en el pueblo de Israel, los israelitas, cuando ellos sabían que no habían sido bien formados en su carácter, ellos buscaban padres y se daban en adopción. Eso lo hacían en Israel. Se daban en adopción para que los formaran, para que los instruyeran, para que los hicieran gente madura y buenos administradores, ¿cierto? Miremos qué dice la palabra del Señor. Miremos la palabra en Jeremías 29:11, ¿cierto? Es un versículo que mucho hemos escuchado. Jeremías 29:11 dice así la palabra del Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos, ¿qué significa aquí la palabra pensamientos? Significa que intenciones, o sea que las intenciones de Dios son muy buenas para nosotros, ¿cierto? Las intenciones de Dios son muy buenas. Él quiere que lo mejor para nosotros. En Dios no hay ninguna maldad, como le decía ahora.
Él es bueno para con nosotros. Ahora, miremos Jeremías 33:6. Jeremías 33:6 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, esta es una promesa, ¿cierto? Esta es una promesa donde el Señor dice qué hará en nuestra alma, ¿cierto? En Jeremías 33:6. Es una promesa del Señor para nuestra alma y para nuestro cuerpo, como quien dice, yo le voy a qué, yo le voy a responder, yo le voy a qué, le voy a sanar. Dice aquí, he aquí que yo les traeré, 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea que el Señor trae que a nosotros, trae a nuestra alma, trae sanidad y a nuestro cuerpo trae que sanidad. Amén. Ahora miremos Isaías, miremos qué dice la palabra en Isaías 53. Isaías 53, versículo 5. Dice así la palabra, Isaías 53:5, en el nombre de Jesús. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces lo que el Señor había dicho aquí en Jeremías, ¿cierto? Jeremías 33:6, vuelve y lo habla que en Isaías 53:5, ¿cierto? Entonces dice lo mismo que dice que allá en Jeremías, lo dice aquí en Isaías. Vemos que el Señor dice, yo lo voy a sanar, ¿sí? Entonces la mayor expresión del amor de nuestro Padre se llama como Jesucristo el Señor. Y eso está en Juan 3:16. Miremos qué dice Juan 3:16. Dice así, Juan 3:16. Dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Entonces es tal el amor de Dios que para él era ¿qué? Para él era fácil acabar con toda la humanidad, pero él usó su poder sobrenatural para buscar ¿qué? Buscarle un cuerpo a su hijo, y prefirió ver a su hijo ¿dónde? Sufrir. El que era santo, el que era digno, el que era puro, lo entregó allá. Prefirió renunciar a su hijo para que en el momento de que los pecados de la humanidad estuvieran sobre él, ese hijo unigénito, y el Padre, sin importar la gravedad de pecados, sobre él volteó ¿qué? La mirada y no quiso ¿qué? Mirar ese pecado, ¿cierto? Ese pecado que estaba ¿quién? Sobre Jesús. Y en ese momento se abrió ¿qué? La oportunidad para que el pecador, por la fe en Cristo Jesús, se convierta en un hijo. Amén. Entonces él era el único hijo, pero en el momento que él recibe los pecados, él se hace pecado por los pecadores. El justo, ¿cierto? Por los pecadores, para darnos oportunidad que llegáramos a ser hijos de Dios, ¿cierto? Y eso lo hace ¿quién? Eso lo hace nuestro Padre, que nos ama tanto, ¿cierto? Ese Padre que nos ama y se ha dolido de tanto sufrimiento que ha visto en nuestra vida. A él le dolió ver el sufrimiento nuestro, ¿cierto? Desde pequeño se dolió. De nosotros se dolió, de cada uno de nosotros se dolió y vio ese sufrimiento, vio las injusticias, vio el maltrato que en esta tierra tal vez nos pudieron dar. Y él decidió que llamarnos a sus caminos. Dios es maravilloso, ¿cierto? Y entonces desde que estamos pequeños, a través de Jesús, nos dio la oportunidad, ¿cierto? De conocerlo para venir a él y conocer lo que es verdaderamente un padre. Amén. Entonces, si no conocemos a Dios como un padre, jamás conoceremos la verdadera paternidad. Mira, yo quiero que entiendas que si tú no conoces a Dios como ese padre,
tú jamás vas a poder entender la paternidad, no la puedes entender. ¿Por qué? Porque no lo puedes conocer a él como ese papá. Si todavía eres hijo de Dios, llevas 15, llevas 20 años, 25, 30 años, 10 años de cristiano y todavía no entiendes que Dios es tu Padre y todavía no has podido conocer a Dios como ese Padre, no se te ha revelado a tu vida como ese Padre, es difícil que puedas entender esta vida cristiana porque no vas a ver a Dios como un Padre, lo vas a ver como un Dios, no lo vas a ver como un Padre. Entonces, Él es un Dios con todo el poder que tenía lo que hizo, ¿verdad? Y fue entregar a su único hijo. ¿Y qué hizo? ¿Lo entregó por qué? ¿Por uno, por dos, por tres personas? No. La palabra dice que fue por todos. Amén. Entonces miremos qué dice Romanos 8:32. Miremos la palabra en Romanos 8:32. Dice así la palabra, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Entonces, Él tuvo que ese amor tan grande por nosotros, ¿cierto? De no negarnos ni siquiera a ese Hijo que nunca había cometido pecado, que nunca había hecho pecado, lo entregó ¿por quién? Por nosotros, ¿cierto? Diga, por mí lo entregó. Si no me negó lo espiritual, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él me dio lo más hermoso que Él tenía, yo quiero que usted piense en esto, que usted medite en esto. Si Él dio lo más hermoso que Él tenía, ¿cómo no Él no nos va a dar para que abundemos en esta tierra, para que estemos prósperos en esta tierra? No solamente en lo material, en lo económico, sino tal vez también en la salud, ¿cierto? Si no me negó lo espiritual, lo que más amaba al Señor, porque eso es lo que dice su palabra, no me lo negó, sino que lo entregó por mí. Jesús sabía a qué había venido, cómo sería la vida, cómo será la vida de una persona, ¿verdad? Que sabrá a qué ha venido, ¿sí? Qué determinación tendría para esta tierra, que venía a morir, ¿cierto? Y de la manera que Cristo que murió, que no fue fácil. Sin embargo, el que se enfrentó por amor, ¿cierto? Y ahí es donde miramos nosotros el deber nuestro como hijos de Dios, que es escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta del amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Para aquellos que han creído en Él. Amén. Entonces, miremos qué dice la palabra en Juan 1. Miremos Juan 1, 9 al 12. Juan 1, del 9 al 12. Capítulo 1, versículo del 9 al 12. Dice así la palabra. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces hay que aprender que el cristiano que no puede tomar su posición como hijo, ¿cierto? El cristiano que no tiene identidad como hijo, esa persona no se diferencia de un no cristiano. ¿Por qué? Porque el no cristiano está tan necesitado de saber que tiene un padre, ¿cierto? Que cuando el creyente no tiene la percepción correcta, precisa, la convicción de que Dios es su papá, ese creyente, sea hombre, sea mujer, aún que vaya a la iglesia, sirva al Señor, le cante, ore, predique precioso y bonito, entonces, aunque vaya allá y haga todo lo que acabamos de mencionar, va a ser una persona llena de ¿qué? De temores, va a ser una persona insegura, el diablo lo amenaza, ¿cierto? Tiembla, ¿cierto? Se llena de angustia, se come las uñas, viene ansiedad y puede caer en depresión, ¿cierto? Y la falta de ese padre a uno le genera ¿qué? Soledad, le genera desamparo, uno se siente como que nadie más nos cuida, como que nadie nos cuida, como que nadie está interesado por mí,
como que nadie me quiere ayudar, nadie me ayuda. Mire, yo conozco personas que conocen el Evangelio desde los 13, 14 años y hoy en día son adultos, tienen 40, 41 años y tienen todavía esto, ¿sí? Dicen, no, es que yo no tengo quien me ayude, yo no tengo a nadie que me ayude, yo soy solo y si yo mismo no trabajo y si yo mismo no me gano las cosas, si yo mismo no hago nada, nadie más me va a ayudar. ¿Qué pasa con un creyente que está así en esa condición? Su alma, ¿qué? No ha podido conocer a Dios como ese Padre y lleva muchos años de conocer de Cristo, pero no ha conocido ese Padre terrenal, ese Padre real, ese Padre que es Dios, que lo quiere bendecir, ese Padre poderoso que lo quiere levantar, que lo quiere ayudar, que lo quiere sacar de esa comedera de uñas, de esas angustias, de esa ansiedad, de esa preocupación, tal vez de la depresión también, ¿cierto? Pero como no se interesa en conocer a Dios como ese Padre, está ¿qué? En este estado lamentable. Es un estado lamentable porque siempre dice, es que yo no tengo quien me ayude, es que yo no tengo quien se interese por mis cosas, yo soy una persona sola, ¿cierto? Entonces es un creyente que cualquier amenaza, cualquier situación, peligro, situación, mire, identifique si a usted le pasa esto. Cualquier situación que venga, ¿cierto? O sea difícil que venga, lo llena de inseguridad, se llena de temor y el resultado es que empieza a buscar el recurso humano, empieza a buscar la mano que humana, no la de Dios. Pero cuando el ser humano no tiene esa certeza de que nos defiende, nos protege, nos provee, nos cuida y nos enseña, entonces estamos inseguros. Hay una inseguridad en el creyente porque no entiende quién le provee, quién le sostiene, quién le sustenta, quién es el que le va a ayudar, ¿cierto? Entonces está inseguro. ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que qué va a pasar? ¿Será que qué debo hacer? ¿Será que entonces me va mal? ¿Por qué? Porque no tiene esa persona no tiene esa certeza en su corazón, en su alma, no tiene esa dirección de ese papá, ¿cierto? Y a toda hora es con temor, con angustia, se come las uñas, dices que el diablo me atacó, ¿sí? Y hay mucho creyente que no ha entendido que Dios es su padre, que Él lo protege. La Biblia dice que a los hijos de Dios no los fatigará el sol de qué, de día ni la luna de noche. O sea que qué, por más de que sea de noche, nada nos podrá ocurrir, porque tenemos que la protección de nuestro Señor. El diablo no va a hacer nada, nada que Dios no le permita, porque Él es nuestro Padre. Dios determinó ser nuestro Padre, somos escogidos por Dios. Antes de la fundación del mundo, usted no puede olvidarse que de antes de la fundación del mundo, no es en el vientre de nuestra madre nomás, es de antes de la fundación del mundo que usted y yo fuimos escogidos, amén. Y la pregunta puede ser, bueno, ¿y yo por qué fui escogido? ¿Por qué no escogieron a mi primo, a mi tío, a mi papá, a mis hermanos? ¿Por qué me escogieron a mí, cierto? Usted puede preguntarse eso, Dios, ¿por qué me habrá escogido a mí? ¿Qué será que vio en mí Dios que no vio en los otros? Pues resulta que Dios vio en ti, y esto es muy bonito que lo entiendas de esta manera. Dios vio en ti que tú sí vas a creer en Él. Y al ver que tú sí vas a creer en Él, por eso te escogió a ti y me escogió a mí. Porque Él vio que en nosotros se encontraba esas personitas que sí iban a creer en Él. Amén. Entonces, vamos a la palabra, vamos a Efesios 1:3. Efesios 1:3. Dice así la palabra, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. O sea que nos está hablando de que en pasado, o sea que nos dio el mismo dominio que el Señor Jesús, nos hizo semejantes con Cristo, coherederos con Cristo en los lugares celestiales, o sea que nos dio dominio, nos dio poder, nos dio autoridad, nos dio lugares semejantes al del Señor. O sea que la identidad y posición del hijo, de hijos, perdón, la identidad y posición de hijos, usted y mía, la hemos
la hemos descubierto, no lo hemos entendido. El Señor le plació, sí, al Señor le plació escogernos y tenemos que trabajar en esta verdad. ¿Cuál verdad, pastora? Tenemos que trabajar en esta verdad, porque nuestra alma, desde antes de nacer, nuestra alma fue un alma que fue dada a una enseñanza, ¿sí? El alma percibe, yo quiero que usted entienda estas cosas, el alma percibe que en esta tierra no había nadie que se preocupara por ella, no había nadie, no es que, y esa la gente que dice, es que nadie se preocupa por mí, es que nadie, mire, nadie está pendiente de mí, ¿cierto? No hay nadie que me ame, no hay nadie que esté pendiente de mis cosas, nadie quiere mi bienestar, ¿sí? Eso es lo que el alma percibió desde el vientre. El alma lo que escuchó fue otro hijo más. Aquí ya, ¿usted qué le pasó? ¿Usted por qué no se cuidó? ¿Usted por qué no hacía algo para no quedar en embarazo? El alma escuchó esas cosas, ¿cierto? El alma percibió, ¿cierto? La mala disposición de ánimo de la gente que estaba alrededor, allá afuera. El alma percibió el desagrado, ¿cierto? El desagrado. Entonces el alma percibió que de pequeño su papá, su mamá, pues le quiere proveer, entonces el alma dice, nadie me ama, no me proveen, no me dieron, ¿cierto? No me dieron, no me proveyeron, no me sustentaron, ¿verdad? Como para desear protegerme, nadie lo hizo. Entonces nacimos y nos daban ¿qué? Nos daban a cuidar, ¿cierto? Nos entregaban a los hermanos mayores para que nos cuidaran, ¿cierto? Nos dejaban tal vez golpear, nos hicieron maldades, tal vez hay personas que fueron cuidadas por sus hermanos mayores y tal vez los dejaron golpear, les pasaron cosas. ¿Por qué? Por el descuido, por el abandono. Entonces el alma se llenó de eso, de una percepción de desamor. Yo no tengo quien me ame, quien me cuide, yo me siento solo. Y tenemos que trabajar en esto, en el alma, en esa parte donde el alma percibe que nadie lo ama, incluyendo hasta Dios también. No, es que nadie me ama. Y ahí tienes que incluir también al Señor, que lo que pasa es porque Dios no me quiere bendecir, ¿cierto? No me quiere bendecir, esa es el alma. El alma le dice a Dios, no es que, no es que no hay nadie que me quiera. Mi papá no me quiere y Dios tampoco me quiere, ese es el alma, ¿ya? Hay que recordar que el alma es un ente diferente y que a mí me tiene que recuerdos, es que yo no tengo, ¿cierto? Es que me pasó, es que me sucedió, es que yo no tengo papá, yo no tengo mamá, es que yo no tengo nadie quien esté pendiente de mí. Ese es que el alma está que consciente desde el vientre de la madre. El alma se acuerda de cada palabra que se pronunció contra ella o a favor de ella también. El alma tiene sus propias convicciones y por eso nos jala a tener ciertas conductas. Mira, hay cosas, y voy a hacer aquí un paréntesis, hay cosas que usted tal vez desde pequeño usted no sabe, ahora adulto, usted le va a colocar el siguiente ejemplo. Mire, el caso de una mujer ya adulta de 35 años y ella no sabía que en el vientre, cuando estaba la mamá en embarazo de ella, el papá le había hecho pasar situaciones de escasez, situaciones de hambre, situaciones donde la mamá no comía en embarazo, la dejaba pasar hambres. Entonces esa alma ya viene con ese daño desde el vientre. ¿Qué pasa ahora que es adulta? Ella pasa a manifestar ¿qué? Iras, enojos. ¿Pero por qué, pastora? Por la injusticia que vivió desde el vientre, por la injusticia que pasó en su vida. Esa alma escuchó, esa alma se dio cuenta que no tenían para darle comida, que al papá no le importaba, que no le interesaba. Entonces cuando nace, crece y se desarrolla, se crece como un alma ¿con qué? Con falencias. Va desarrollándose como una mujer, como una niña con falencias, con vacíos, ¿cierto? Y entonces ella en su alma se va creciendo con esas ¿qué? Con esas falencias y con esas contra hacia el Padre terrenal. Y va teniendo y va guardando en su alma lo que desde allá, desde pequeña, ella percibió, porque el alma lo percibió. ¿Qué percibe el alma? Percibe que ese papá ¿qué? No le quería dar alimento, no le quería dar para el sustento de ¿qué? De ese embarazo de su mamá. Entonces el alma empieza a guardar reclamos
y esa hija empieza a tener reclamos contra ese padre. Entonces, hay almas que le dicen a los cristianos: ¿a usted Dios no la quiere? No, Dios no lo quiere, Dios no la quiere. ¿Para qué vuelve a la iglesia? Si así como es su papá, así es Dios. Esa es el alma que le está hablando, ¿cierto? Una persona que nació de nuevo, pero tiene un alma que dañada, ¿sí? No puede creer que Dios la va a bendecir, que Dios lo va a bendecir. Y eso pasa y no la puede, ¿qué? Y no la puede bendecir. Entonces, así hay que trabajar en esto, ¿cierto? Hay que ministrar nuestra alma en decirle que Dios es su Padre, en que Dios es el que le va a bendecir, ¿verdad? Hay que ministrar el alma. Pastora, ¿cómo ministro el alma? Ahora lo vamos a hacer. Ahorita al final lo vamos a hacer cuando oremos. Amén. Entonces, David, cuando usted mira la historia de David, por la comunicación que tenía con Dios, se entendió que él tenía que ministrar su alma, que el alma había que gobernarla, porque si no se gobierna, entonces ella nos gobierna a nosotros. El alma suya y mía estuvo con Dios cuando Él la formaba. Mire, escuche esto tan hermoso. Él formaba que el alma de nosotros, ¿verdad? Y la tierra hacía que el universo, y en Job lo dice, que su alma es más vieja que usted y que yo, el alma no envejece. El alma está ¿qué? Intacta. Desde que ¿qué? Desde que fue asignada a nuestro embrión, cuando estábamos en el vientre de la mamá, y por las experiencias que hemos tenido. Si usted no trabaja en su alma, si usted no le ministra, entonces te vas a ir encontrando con muchas cosas ahora de adulto. El cristiano debe buscar la revelación de que Dios es su Padre, que Él no quiere nada malo para usted, que usted puede confiar todo en el Señor, ¿cierto? Que usted, todo lo que Él tiene y quiere para usted y para mí es lo bueno, ¿cierto? Y como es poderoso, me puede dar lo bueno. Así que puedo estar confiado. Diga en voz alta conmigo. Diga esto, diga lo siguiente. Dios es bueno, ¿cierto? Dios es bueno. Si usted no está convencido en su alma de que Dios es bueno, es porque hay un problema en tu alma con tu Padre Celestial, ¿cierto? Es porque ahí es donde tu alma hay que entrar a qué, a que pase por esa sanidad interior. Amén. Entonces, así vamos a poder caminar confiados, ¿cierto? Saber que nuestro Padre Celestial me va a ayudar, que mi Padre Celestial que me va a bendecir, ¿cierto? Dios quiere lo mejor para mí. Diga conmigo, Dios quiere lo mejor para mí. No hay ninguna mala intención en Dios para mí. Repita conmigo. Él me ama y quiere bendecirme. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra maravillosa. Vamos a orar porque hoy el Señor nos ha enseñado que Él es nuestro Padre, que Él nos va a bendecir, que Él nos va a ayudar, que Él nos protege, que Él nos gobierna y que si nuestra alma no está convencida de que Él es nuestro Padre Celestial y que nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida, pues vamos a pasar por ese proceso a nuestra alma. Vamos a irle en cada oración que usted tenga en su comunión con el Señor, en su intimidad con el Señor. Usted le va a orar a su alma, usted le va a ir enseñando a su alma que usted tiene un Padre terrenal que usted tiene un Padre celestial y que ese Padre celestial es Cristo y que ese Padre es el que usted lo va a bendecir y que su alma cada día se convenza de que ese es su Padre que le va a ayudar. Amén. Y que ese Padre terrenal tú lo vas a perdonar. Tú vas a perdonar a tu Padre terrenal en todas las cosas que Él falló, en todas las cosas que no hubo de parte de Él, en las cosas que fueron falencias, que fueron debilidades. Ahí el Señor es donde va a entrar a restaurar eso en nuestra alma. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a entregarle esta palabra al Señor y a que nuestra alma cada día se convenza de que el Padre, el Dios poderoso que hemos conocido en este camino del cristianismo, es el que nos va a ayudar en todo lo que nosotros
tengamos como hijos suyos. Amén. Amado Señor, en esta preciosa hora, Señor, Padre mío, te bendecimos este tiempo de tu palabra, Señor, este tiempo de la enseñanza, Señor. Padre, hoy entendemos, Señor, y hoy, Señor, le enseñamos a nuestra alma, Dios mío, que tú eres ese Padre que nos va a ayudar, que nos va a bendecir, Señor, que aunque hayamos tenido un Padre terrenal que no nos ayudó, que tal vez hubieron falencias, que hubieron vacíos, Señor, en nuestra alma, porque tal vez Él no estuvo y queríamos que Él estuviera ahí para nosotros. Queríamos que Él estuviera para nosotros, para que nos ayudara, para que nos diera un consejo desde pequeños, para que nos dijera cómo te fue en el colegio, cómo te fue allá en el estudio, cómo te fue hoy, qué hiciste hoy, cómo estás en el día de tu cumpleaños. Tal vez estas cosas, Señor, no las vivimos, Padre amado, pero hoy, Señor, hoy venimos delante de ti. Hoy venimos creyendo, Señor, que tú eres nuestro Padre poderoso, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres, Señor, el que nos cuida, el que nos protege, que tú eres quien nos va a dar, Señor, aquella autoridad, aquel carácter que no tenemos, Señor, que no nos formó aquel Padre terrenal. Señor, tú nos formarás, Señor, tú nos formarás en nuestra vida, Señor. Hoy, Señor, le hablamos a nuestra alma, Padre Santo. Hoy le hablamos a nuestra alma, Señor, para que ella entienda, Señor, que tiene un Padre poderoso, un Padre que la va a proveer, un Padre que le va a dar todo, que nada le va a faltar, Padre, un Padre que le va a proteger, que va a estar allí al cuidado, que no va a permitir que nada nos pase, Señor, un Padre que nos va a formar en carácter, para que tengamos un carácter firme y determinante, Señor mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, hoy, Señor, le hablamos a nuestra alma. Señor, hoy hablamos a nuestra alma y nuestra alma tiene que entender que tiene un Padre, que eres tú, que le va a dar todas las cosas que no tuvo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, hoy, Señor, te presentamos ante ti ese Padre terrenal. Hoy lo perdonamos, Señor. Hoy perdonamos, presenta allí, presenta ese Padre terrenal tuyo, preséntaselo a Dios y dile, Señor, hoy no justifico más a mi Padre. Hoy reconozco que tuve un Padre que no me cuidó. Hoy reconozco que tuve un Padre que no estuvo pendiente de mí, porque tú no puedes justificar más a tu Padre terrenal. Tú no lo puedes justificar. Deja las justificaciones y reconócele a Dios en esta oración. Reconócele a Dios que tuviste un Padre que no te cuidó, un Padre que no estuvo allí para ti, y saca esos reclamos que hay en tu alma por tu Padre terrenal y entrégaselos al Señor en esta hora. Señor, hoy entrego, dile allí en esa oración, dile, Señor, hoy te entrego esos reclamos que hay guardados en mi alma, porque nunca vi a mi papá en un cumpleaños, porque no me llamó, porque no estuvo para mí. Dile al Señor, no estuvo para mí ese Padre que yo tanto quería que estuviera ahí conmigo en mis cumpleaños, en cada etapa de mi vida. Desde que yo iba creciendo, yo quería verlo, yo quería estar con Él, pero Él no estaba, mi Padre no estaba allí, mi Padre terrenal. Por eso hoy te entrego esto y no lo justifico más y te reconozco, Señor. Te reconozco que mi Padre terrenal fue un Padre, Señor, malo. Fue mal Padre, no me corrigió, no estuvo pendiente de mí, Señor, y me abandonó, me dejó a un lado, Señor. Por eso hoy, Señor, hoy te entrego, Señor. Dile ahí al Señor, hoy te entrego esta experiencia, esta área que fue tal vez marcada de mi vida, esta paternidad con mi Padre terrenal que fue marcada porque no estuve con Él. Dile ahí al Señor en tu oración, hoy te entrego, Señor, todo reclamo que quiera haber en mi alma hacia mi Padre terrenal. Hoy entrego, Señor, a ti, hoy te entrego todo reclamo que quiera haber en mi alma, en mi corazón. Hoy te entrego, Señor, esos reclamos que quieran haber guardados a causa
causa de mi Padre terrenal. Padre, hoy te entrego estos reclamos, Señor, que guardé por muchos años, tal vez desde pequeña. Señor, hoy los entrego a ti, Señor. Hoy lo perdono, hoy decido desde mi alma, dile ahí al Señor, hoy decido desde mi alma perdonar a mi Padre, perdonarlo, no juzgarlo, no criticarlo, Señor, porque voy a traer maldición a mi vida, Señor, pero lo decido perdonar en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy decido perdonar a mi Padre terrenal, Señor, y no justificarlo porque fue mal padre. Él fue mal padre, Él me abandonó, Él me dejó, dile ahí al Señor. Dile al Señor con tus palabras, Él me dejó, Él no estuvo pendiente de mí, pero hoy renuncio, Señor, hoy renuncio, Padre Santo, dile allí, renuncio a los reclamos. Hoy renuncio desde lo más profundo de mi alma, renuncio a aquellas palabras que Él haya lanzado contra mí, aquellas palabras de rechazo, de abandono, de que Él no estaría conmigo, de que Él no me cuidaría, de que no daría nada, tal vez de que no dio nada en el embarazo de mi madre, de que tal vez no estuvo pendiente para un alimento en el embarazo de mi madre. Dile al Espíritu Santo, hoy Señor, yo entrego a ti, entrego todas estas cosas que me vinieron a afectar mi vida, ahora ya de adulto o de joven, Señor. Hoy te entrego esto, Señor. Hoy renuncio, dile al Espíritu Santo, hoy renuncio a ese abandono, hoy renuncio porque hoy tomo, Señor, hoy tomo, Padre Santo, esa paternidad que tú me das, esa paternidad de ese Padre celestial que va a estar conmigo, que me va a proveer en todas las áreas de mi vida. Dile al Señor allí en tu oración, dile, Señor, hoy te tomo como ese Padre que no tuve terrenal, te tomo como ese Padre que no tuve aquí en la tierra, contigo lo tendré, dile ahí al Señor, contigo tendré ese Padre que no tuve en lo terrenal, lo tendré contigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. El Señor me les bendiga poderosamente y nos vemos en una próxima enseñanza. Mil y mil bendiciones para cada uno.